Uy, qué cosa esto. Mundo encontró, o la pandemia, grietas de un modelo capitalista que nos lo habían pintado como la panacea, como el sueño, donde todos éramos libres de ser millonarios y de tener mucho dinero y de tener mucha posibilidad de acumulación. En realidad lo que está develando esta crisis, lo que devela en el fondo, es que el modelo tiene unas grandes grietas y que no es verdad, que aquí el 70% de la población trabajaba para una minoría, 70-80% de la población trabaja en condiciones de precariedad para una minoría de menos del 10%, que es una franja de élite que esquilma en el día a día. Tan es así que estamos viendo qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente tiene que salir a trabajar. Aquí en Colombia, la semana pasada o esta semana que está terminando, ya liberaron el aislamiento para los trabajadores de las empresas constructoras y de las manufactureras. ¿Eso qué quiere decir? Que es la clase trabajadora la que tiene que salir a exponerse para seguirle produciendo y poder permitir que los grandes capitales sigan acumulando capital. Quiere decir que somos la clase trabajadora la que tiene que salir a poner el cuerpo mientras los grandes capitales y quienes ostentan esos capitales puedan quedarse en casa cuidando su salud y la de los suyos. Entonces, estas grandes grietas de este sistema pues se dieron en primer lugar a través de los procesos de privatización, que supuestamente iba a ser tan eficiente y que porque si lo entregábamos a los privados iban a hacer mejor uso y que el Estado lo hacía mal. Segundo, el desmantelamiento de la infraestructura en materia de salud, de educación y de prestación de servicios. El establecimiento de barreras para el acceso al derecho fundamental, los seguros de salud, los copagos, los pagos de bolsillo que tiene que hacer la gente en los procesos de salud, de cierta manera fue desmantelando. Y en el fondo lo que hizo fue, para decirlo en una sola frase, profundizó las desigualdades y las violencias estructurales en nuestras sociedades. Y claramente cuando profundiza las desigualdades, pues ya lo hemos dicho, afecta de manera diferencial a la gente. Una desigualdad no afecta de la misma manera a hombres que a mujeres, no afecta lo mismo a personas que están en lo urbano que están en lo rural. Y ya sabemos que las mujeres resultamos, en esas desigualdades resultamos afectadas especialmente las mujeres y todas las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, jóvenes, niños, niñas, personas afrodescendientes, indígenas, toda la población LGTBI, son personas, somos un conglomerado enorme de personas que resultamos especialmente afectadas. Entonces, desde la red de salud hicimos un ejercicio de buscar cuáles son esas áreas y encontramos 8 áreas que son las que resultan especialmente afectadas por la pandemia, pero que además de eso son especialmente olvidadas, porque claro, como la institucionalidad es débil, el Estado se ha debilitado, ha tenido que llevar todo su esfuerzo, todos sus recursos y toda su capacidad, moverla para contener y atender la pandemia y deja aspectos que son fundamentales para la vida y el bienestar de las personas completamente descubiertos. El primero de ellos es la salud sexual y la salud reproductiva.
nosotras nos estamos preguntando qué está pasando con la atención materna. ¿Cómo vamos cómo se están implementando medidas de mortalidad materna? ¿Qué pasa con las mujeres que están en embarazo hoy? ¿Tienen unas clínicas especiales o tienen que ir embarazadas a contagiarse donde están las otras personas contagiadas de coronavirus? ¿O simplemente no hay personal disponible para atender? ¿Y cómo vamos a hacer para mantener los desafíos que teníamos en materia de eliminación de mortalidad materna? Acceso a métodos anticonceptivos. El día de ayer salieron las cifras sobre los embarazos no deseados que se esperan para el próximo año y superan de lejos los 2 millones. ¿Qué está pasando con la atención de aborto en los países? Ese es otro tema que lo quiero tratar ahora, porque el tema de aborto también está ligado al reposicionamiento de una agenda valórica, fundamentalista y conservadora, pero eso lo hablaremos ahora. ¿Dónde se están atendiendo las personas para tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, antirretrovirales, etcétera, etcétera? La salud sexual y reproductiva, lamentamos muchísimo, es quizás la agenda que está más relegada en estos momentos. El segundo tema es el tema de la educación. La educación, el sistema educativo es un área especialmente sensible para las mujeres. Para nosotras ha sido una lucha histórica entrar, y no solo entrar, sino entrar y mantenernos como mujeres dentro del sistema educativo formal. Las mujeres, las jóvenes, son las más vulnerables en el sentido de que en algún momento de crisis, sean crisis de las familias o crisis institucionales, son las primeras que tienden a abandonar los estudios. Y al regresar a la casa son las que están más en riesgo de tener embarazos forzados o de tener embarazos no deseados. Quiere decir que cerrado el sistema educativo y cuando el sistema educativo expulsa, como hizo ahora, a toda la gente, las que tienen más riesgo de poder regresar en condiciones normales al sistema educativo son las mujeres, porque entre esa expulsión y el momento del regreso pueden pasar muchas cosas que tuercen el destino de esas jóvenes y que cortan o que obstruyen su proyecto de vida. A esto agregar que como en América Latina tenemos un número tan alto de mujeres jefas de hogar, hay que recordar que muchos niños y niñas en este continente, la comida que tienen al día es la comida que le dan en la escuela. Cuando esos niños y esas niñas no pueden ir a la escuela, no tienen ese alimento que le dan en la escuela, eso es una recarga que se da a los hogares que en su gran mayoría están sustentados en el trabajo de las mujeres, que además en la pandemia no están pudiendo salir. La tercera área crítica es la sobreexigencia, lo que hemos llamado la sobreexigencia invisible a las mujeres. La sobrecarga que las mujeres están recibiendo en este momento es increíble, porque se les ha juntado sus deberes laborales, digamos, esas 3 jornadas y 4 jornadas de las que siempre hablábamos, en general se producían en espacios diferentes, el trabajo por fuera de la casa, el trabajo en la casa y el cuidado de otros familiares. Ahora los tiene todos juntos y tiene que atender a su familia y atender sus deberes laborales al mismo tiempo y en el mismo espacio. Y esto lleva a que las mujeres tengan que ser una máquina de trabajo imparable y no pueden parar ni de día ni de noche. Pero además de eso, hay una sobreexigencia que es invisible y que tiene que ver con la obligada autocontención a la que estamos las mujeres, para no caer en la categoría odiosa que utilizan incluso el sector médico de la histeria. Entonces, si estamos nerviosas o estamos cansadas o estamos sobrecargadas o estamos enojadas o no estamos de acuerdo con la forma como nos están tratando o estamos irritadas por el maltrato que recibimos, entonces somos unas histéricas. Y como no podemos ser histéricas, tenemos una obligada autocontención, porque no podemos sentir miedo, no podemos sentir incertidumbre, y esa autocontención es una recarga que afecta directamente la salud mental de las mujeres, que no está siendo atendida en ninguna parte. No hay programas para atender la salud mental de las mujeres que
repito, como decía al comienzo, son las que son la primera línea de atención. Esas mujeres que están en la primera línea, que están arriesgando sus vidas, no tienen un servicio que las acompañe y que las apoye, digamos, para el cuidado de su salud mental. El quinto elemento, voy para el quinto, voy para el cuarto. 1, salud; 2, educación; 3, salud mental; 4, el incremento de las violencias. Uno no sabe de todas estas cosas tan graves cuál poner de primero, así que no están en orden de prioridad, solamente están porque todas tienen especial gravedad. Bueno, ya hemos visto, ya hemos hablado, yo creo que ya todas somos conocedoras de cómo las cifras han crecido de violencia contra las mujeres, pero ahora el problema, la violencia la hemos sufrido todas las mujeres. El problema que estamos viviendo en este momento son básicamente dos. Uno, que como ahora hay un discurso de control sobre los cuerpos y un discurso moralista sobre la pandemia, que la pandemia la mandó Dios, que esto es un castigo porque las mujeres, y la gente está buscando, no, la gente no, perdón, los sectores fundamentalistas, ultraconservadores y fundamentalistas están encontrando y entregando razonamientos no basados en la ciencia. Ahora estamos volviendo al misticismo, entonces basados en un conjunto de creencias en la que hay un Dios que castiga, un Dios malo y que vino a vengarse, unas historias como de cuento de terror, y han encontrado esto como una herramienta, un instrumento muy útil para volver hacia atrás en todo lo que hemos ganado en materia de reconocimiento. Por eso estamos viviendo a una agenda antiderechos, un discurso y un lenguaje antiderechos, un discurso homofóbico, un discurso xenofóbico que va en contra de todo aquello con lo que no está de acuerdo esas agendas conservadoras. Y eso está profundizando la violencia de género, no solamente en cantidad, sino en sevicia, porque pueden actuar bajo la impunidad. La policía y las fuerzas de seguridad también están ocupadas con la pandemia, porque desde los años 70 las feministas que veníamos diciendo, incluso antes de hablar de las privatizaciones, que necesitábamos rutas de atención, que necesitábamos mecanismos de prevención, que necesitábamos mecanismos que fueran específicos para atender. De todo lo que no se atendió hoy, encontramos que como las rutas de atención no sirven, no funcionan, no tienen dinero, no estaban establecidas, no tenían personal, pues ahora no hay quien lo haga. Y todo el mundo que de las fuerzas públicas lo que hay está abocado a la pandemia. Quiere decir que las mujeres nada se ganan con denunciar porque no hay personal que pueda atender. Los perpetradores en este momento están en la absoluta impunidad, saben que pueden hacer lo que quieran, por eso lo hacen con mayor sevicia. Este es su momento, este es el momento para acumular la maldad y desplegar toda su violencia, porque saben que están actuando bajo la impunidad. No hay nadie que vaya a acudir a ese domicilio a proteger a esa mujer o a esa persona. Por eso el discurso, la homofobia está tan disparada, porque los perpetradores saben que pueden actuar bajo la impunidad y lo están haciendo con mayor sevicia. Y esto básicamente porque no contábamos con los mecanismos. Pero además de eso, porque veníamos hace 30 años hablando de la importancia del Estado laico, que necesitábamos una legislación, que necesitábamos que el Estado y la Iglesia se separara. No fue posible. Y hoy tenemos las manos de las iglesias fundamentalistas metidas en las políticas públicas, metidas en las políticas y en las medidas que están controlando la pandemia. Así que junto con la pandemia estamos viendo una pandemia adyacente, que es la de los ultraconservadores, lo de las iglesias fundamentalistas, que están ayudando, que están echando leña al fuego de esos discursos antiderechos. Bueno, el quinto es que yo no tengo numerado el documento, solamente, perdón, les voy a contar eso, tengo viñetas, entonces ya no me acuerdo de si voy en el quinto o en el sexto. El otro es el tema de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Pasa en América Latina que para poder controlar las pandemias, nuestros gobiernos que no se quedan cortos para aprovechar toda oportunidad, en la mayor parte de los países se han declarado estados de emergencia o estados de excepción, que constitucionalmente quiere decir que los gobiernos están autorizados para tomar medidas por encima de la normativa que regula los derechos humanos, siempre que eso se haga, según ellos, en función del interés colectivo. Es decir, que el interés colectivo está por encima del interés individual y que ellos pueden tomar medidas porque la Constitución les autoriza cuando se decretan estados de emergencia, que fue lo primero que hicieron la mayor parte de nuestros gobiernos. Ahí mismo apareció la crisis, aprovechemos, porque además esos estados de emergencia o estados de excepción que se llaman constitucionalmente, les permite legislar, al Ejecutivo le permite legislar. Los decretos que salen, los decretos presidenciales que salen en esta época no tienen que ser refrendados por los parlamentos, salen directamente del Ejecutivo, directamente de Presidencia, tienen validez y pueden ser implementados inmediatamente sin que tengan ningún otro trámite. O sea, creo que no tengo que hacer más ilustración para explicar el nivel de desprotección en el que quedamos la mayor parte de la población, que mucha de ella en condiciones de vulnerabilidad. Y como les decía, va caminando esta otra pandemia alterna, hay unas poblaciones que están especialmente expuestas. Y esas son las personas migrantes, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, mujeres trans, porque además de eso, estas poblaciones que acabo de mencionar son las poblaciones que habitan la calle, viven en la calle. Y la calle está sola porque hay toque de queda, todo el mundo lo mandaron a guardar a sus casas. Solamente está la fuerza pública. La fuerza pública en América Latina tradicionalmente ha sido perpetradora de violencia contra los derechos humanos. Esto no es ningún secreto. Esto está suficientemente documentado en todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, estamos en un riesgo muy grande. Lo que estamos viendo también es mucha violencia por parte de la fuerza pública, que incluso en algunos países ya vimos en El Salvador y en Guatemala que ya les han dado órdenes de disparar a las personas que están en la calle, cuando sabemos que algunas poblaciones como las trabajadoras sexuales no se pueden ir para la casa porque si ellas no trabajan, no comen, y el trabajo de ellas es en la calle. Entonces, un poco lo que se está logrando aquí es poner a la gente en la encrucijada. O te mueres de hambre o te mueres de un tiro de la policía en la calle. Escoge. Pero la única opción es morirse, y es morirse de una manera trágica. El otro tema es el tema de la seguridad alimentaria. Y ponemos el tema tanto de la seguridad alimentaria como el del agua, porque aunque no son propiamente de la agenda de las mujeres, todas sabemos que las mujeres son las que están fundamentalmente encargadas de la atención y el cuidado de la familia. Sobre todo ahora que nos dijeron que el agua potable o el agua limpia, es lo que más ayuda a combatir la pandemia. Entonces, no me voy a quedar en esos temas porque eso ya los hemos conversado mucho, el tema de la falta de comida y el tema de la falta de agua y cómo eso se exacerba. Que además de eso, bueno, dábamos por hecho. Bueno, vamos a hablar ahora un poco como de ese imaginario, pero esos son los dos temas, el agua potable y el acceso a la seguridad alimentaria. Y el último tema es el tema de la profundización de la desigualdad económica. No hay que perder de vista que América Latina ya es o era antes de la pandemia la región más desigual del mundo. Y que, como decía al principio, no todas las personas viven de igual manera el impacto de la pandemia. El que algunas tengan mejores condiciones respecto de otras, lo que debe hacer en este momento es aumentar la responsabilidad de las que estamos en mejores condiciones. Porque, y me refiero a la responsabilidad, ¿por qué? Porque hay dos elementos de los que quiero hablar ya para cerrar. Uno es el imaginario
socioeconómico que se está manejando desde los gobiernos para el manejo de la crisis. Este es un imaginario en el que todo el mundo tiene una casa. Hay un virus que amenaza a la humanidad. Todo el mundo váyase para una casa. Todas las familias váyanse para una casa. Entonces partimos de que todas las personas tienen una casa donde irse, que todo el mundo cabe en esa casa, que toda la familia cabe en esa casa. Aquí estamos desconociendo una enorme cantidad de gente que habita las casas por turnos, incluso que usan las camas por turnos. Casi toda la población, mucha parte de la población migrante peruana en Chile, venezolana en Colombia, haitiana en Chile y Argentina. Muchas partes de muchos habitan las camas por horas, porque el nivel de ingreso no aguanta para poder tener una cama, pagar una cama, una sola persona pagar una cama, mucho menos un cuarto, mucho menos un departamento o una casa. Entonces, aquí hay un imaginario donde toda la población tenía una casa, donde todo el mundo tiene agua. Lávate las manos cada media hora. Lava la ropa. Yo he escuchado noticias donde dice, de esos instructivos de cómo, cuando llegues de la calle, debes quitarte toda la ropa, inmediatamente echarla a la lavadora y cada vez que sales a la calle, echas la ropa a la lavadora con mucho jabón, con mucho desinfectante y tú también te bañas. Estamos suponiendo que todo el mundo tiene casa, que todo el mundo tiene lavadora, que todo el mundo puede gastar jabón cada que sale a la calle y que tiene agua. Unas partes muy grandes de nuestras poblaciones, pero muy grandes de nuestra población, no tiene agua corriente, no abre la llave y le sale de ahí. Hay que esperar a que le lleguen en bidones y esa agua se prioriza para comer, para beber, para cocinar, para los baños, para mantener la sanidad dentro del hogar. No puede ser que cada quien que tenga que salir a la calle y nadie no alcanza para que todos se laven las manos cada media hora. Luego, hay otro elemento de esta ridícula manejo de la pandemia que es quédate en casa, como si nos pudiéramos quedar en casa y haz teletrabajo. Y nos dimos cuenta con esto que el 50% de los niños y las niñas de América Latina o no tienen un computador o no tienen conexión a Internet. Y entonces vete para la casa para que estudies por Internet. ¿Con qué va a estudiar si no tiene computador? Y si tiene computador no tiene conectividad. Quiere decir que el 50%, la verdad de esto es que el 50% de los niños en América Latina y las niñas no están estudiando, están en casa, pero no están estudiando. Y todos nos estamos haciendo como que todo el mundo se lava las manos cada media hora, como que todo el mundo puede estar en casa, como que todos los niños están estudiando, como que todos estamos guardando las normas. Entonces, este sujeto estable, de trabajo estable, con casa, con cibertrabajo, además un sujeto familia, donde todos los integrantes adultos tienen las mismas responsabilidades y los adultos cuidan a los niños, no los agreden, no los abusan sexualmente, es en realidad una creación, una representación que es para América Latina es ridícula, por decirlo menos. Y por último, es otra representación que tiene que ver con la cultura, porque está una representación de ese sujeto que no existe, o sea, sí existe, pero es el 20% de la población latinoamericana, que reúne todas esas condiciones que se requieren para poder aguantar la pandemia y no contagiarse. Y lo otro es la representación cultural que se ha ido generando y que está sobre todo orientada por el concepto del biocontrol de los cuerpos. Nos tardamos décadas para quitarnos de encima el biocontrol que hacían los estados y las iglesias de los cuerpos. Todavía no lo hemos logrado porque todavía no tenemos aborto seguro, legal y gratuito. Todavía hay la mitad de la población, que somos las mujeres, no podemos decidir en la mayor parte de nuestros países libremente tener o no tener un hijo. Y ahora, sin que lo hubiéramos logrado todavía, se está imponiendo este biocontrol, este concepto de la defensa de la vida por encima, como está amenazada la especie. Nunca habíamos tenido ninguna amenaza, ni la contaminación fue una amenaza, ni el gasto del agua, que estaba en el deshielo, el cambio climático, nada de eso había sido una amenaza.
Ahora la única amenaza que ha tenido la humanidad desde la peste bubónica, según este discurso, es esta pandemia. Ahora hay que defender la vida a ultranza, porque vivíamos en condiciones normales, todo estaba bien, no se iba a acabar el agua, no se estaba acabando el aire para respirar, todo estaba bien, y esta pandemia nos amenaza, nos quiere atacar la vida, y ahora tenemos que defender la vida. Y en eso, el derecho al aborto es el primero que se está yendo al tacho de la basura. Porque, pues, este discurso no solamente es un discurso que lo está imponiendo o que lo está introduciendo los sectores fundamentalistas. Es un discurso que está siendo acogido por la institucionalidad, que es el que se replica junto con todas las medidas de seguridad y de contención de la pandemia. Quiere decir que se está convirtiendo en un discurso institucional y compartido por nuestras sociedades, para que al final estamos terminando en que tenemos una aceptación social del uso de la fuerza. Si te ven en la calle, si eres una trabajadora sexual y estás trabajando, hay el derecho, y la gente, de cierta manera, si uno habla con la gente común y corriente, la gente dice, bueno, pues estaba en la calle, que la cojan, que la guarden, que sí, bueno, le pegaron un tiro, ajá, bueno, pues no salgas a la calle. Se está construyendo un imaginario colectivo que es lo más peligroso, que estos sectores fundamentalistas se fortalezcan y nos dejen instalados. Para mí, ya para terminar, para mí, eh, quizás más peligroso que esta pandemia es lo que va a dejar instalado, es otro virus cultural, este virus fundamentalista, que cuando el otro virus se haya ido, nos va a quedar instalado, y que a lo mejor va a ser muy difícil para retomar nuestras agendas de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho lo del virus fundamentalista, porque nosotros estamos teniendo también un problema muy, muy fuerte aquí, el ataque al gobierno desde el fundamentalismo del Partido Popular y de Vox es muy fuerte, con unos bulos muy, muy, muy potentes, pero totalmente desastrosos, que después seguro que alguna compañera puede comentar o en lo posterior. Una pregunta, Sandra. Creo que cuando organizábamos esto me comentaste que podríamos tener acceso a ese documento, ¿no? ¿Tú lo podrías enviar después? Porque es Sí, muy sí, sí. probable que ese documento sea, tú has hecho un resumen, pero que nos interese mucho, y a la gente que está participando también tenerlo, ¿sí? Sí, sí. Quiero aprovechar, me da vergüenza Un aprovecharme. minutito, un minuto. Un minuto. Dos cosas. La primera es que también vamos a estamos trabajando en un documento que es de respuesta a los gobiernos. También lo podemos mandar y se lo podemos ofrecer a las participantes, porque la idea es que lo trabajemos y se lo mandemos al gobierno. Es como con estos razonamientos ya más resumidos en una carta, para decirle a los gobiernos, recordarle un poco cuáles son sus... Y lo otro es que este mes, el mes de mayo, como el 28 de mayo es el Día por la Salud Integral de las Mujeres, la Red de Salud siempre, bueno, y conmemora o celebra su cumpleaños la red, pero este año vamos a hacer todo el mes y vamos a estar mandando piezas y documentos para que empecemos a circular. Cada semana vamos a tener un tema. El tema de la primera semana va a ser la primera línea, las mujeres, primera línea de atención de la pandemia. La segunda semana, violencia basada en género. La tercera semana va a ser los servicios de salud, el desmantelamiento, las consecuencias del desmantelamiento, y la cuarta semana, derechos sexuales y derechos reproductivos. Así que vamos a estar mandando información, piezas comunicacionales para que podamos difundirlas. Y son de libre uso, para que todas la usen libremente. Eso. Perfecto, pues contamos con esos documentos. Ya le hemos informado a la gente que estos documentos los vamos a mandar por correo electrónico. Si nos lo mandas hoy, pues igual mañana, y si no, la semana que viene. Tenemos una pregunta, pero la vamos a dejar para el final. Es para ti, para Sandra, te la voy apuntando. Así ya vamos con Amarilis. Bueno, Amarilis más o menos entre 20 y 25 minutos, después para cerrar, más o menos esperamos. Pues adelante, Amarilis.
Tienes, exacto. Me estoy poniendo un cronómetro para estar segura de que voy en tiempo. Ahí está. Bueno, pues yo creo que toda la exposición anterior sienta las bases para lo que yo voy a hablar ahora, porque las situaciones de América Latina son también las situaciones de Puerto Rico en muchísimos aspectos. Ya tú sabes que por nuestra relación colonial con Estados Unidos, la gente tiende a pensar que en Puerto Rico vivimos como en una esfera distinta al resto de América Latina, pero no es cierto. Inclusive hay momentos en los que nuestra situación colonial agravan las situaciones de pobreza y desigualdad porque no tenemos un control real sobre nuestros recursos, nuestra legislación y cómo se manejan eventos como este del coronavirus. Bueno, en el caso de Proyecto Matria, nosotras, para quienes nos están conociendo por primera vez, somos una organización que estamos a punto de cumplir 16 años. Estoy viendo por ahí a Ibis, un saludo. Y en nuestra organización comenzamos trabajando con derechos económicos, principalmente. Fuimos una respuesta a la situación de violencia doméstica, porque hasta el año 2004 las principales respuestas hacia la violencia hacia las mujeres estaban centradas en servicios de albergue, de intercesoría legal, de asistencia psicosocial, y un fenómeno que estaban viendo las demás organizaciones, incluyendo una en la que yo trabajaba antes, era que las mujeres terminaban regresando con su persona agresora porque no tenían techo, no tenían trabajo, no tenían recursos económicos para tener vidas autónomas. Así que en el año 2004, luego de una consulta con otras organizaciones, se creó Proyecto Matria con dos servicios iniciales. Teníamos vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres, así como bastante genérico. En estos 15 años eso se ha convertido en unos servicios mucho más especializados. Tenemos una incubadora de empresas. Luego del huracán María trabajamos también un proyecto de recuperación en el centro de Puerto Rico, en el pueblo de Orocovis, que se llama Casa Solidaria Matria. Y hemos ido diversificando. Nosotras también somos de las organizaciones que pensamos que el servicio sin activismo se queda corto, por lo tanto damos servicio a nuestras participantes, pero también hacemos un trabajo de activismo que para nosotras es esencial, es parte de nuestra naturaleza como organización. Dentro de ese proceso de activismo, es inevitable que se acerque a otras poblaciones. Nosotras desde el principio atendíamos personas de las comunidades LGBT, porque nuestra definición de mujeres incluye todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, independientemente de su estatus migratorio, independientemente de todas las otras condiciones o situaciones que tengan en sus vidas. Sin embargo, ya a partir del año 2013, cofundamos un colectivo de trabajo que se llama Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, que se especializa en derechos de las comunidades LGBT, y en el interín creamos también programas especializados en las comunidades LGBT. Así que pasamos de ser una organización que trabajaba solamente con mujeres en situación de violencia doméstica a trabajar con mujeres que viven en pobreza, mujeres privadas de libertad, mujeres con otras situaciones migratorias o de orientación sexual e identidad de género, pero también trabajamos con familias completas en zonas rurales y con personas de las comunidades LGBT. Ese es como que el cuadro grande de Matria. ¿Qué pasa? Que en nuestro trabajo de activismo y de servicio estamos sumamente conscientes de cómo las desigualdades se reflejan en la vida de las mujeres. Y sabemos que se reflejan tanto en el acceso a la vivienda como en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud en general, educación, seguridad personal, todos los aspectos de la vida de nosotras. Nuestro modelo de trabajo tiene lo que nosotras llamamos un análisis de 360 grados de derechos humanos, lo que quiere decir que cuando una mujer o una persona ahora solicita hacer servicios a Proyecto Matria, nosotras vamos a mirar no solamente el problema o la situación que la persona trae ante nosotras, sino el acceso que tiene a todos los derechos humanos, a los que debería tener ya por el mero hecho de haber nacido. Eso nos ha permitido ir construyendo poco a poco ese modelo que se ha ido diversificando, pero a la misma vez crear relaciones de alianza con otras organizaciones que no solamente son feministas, son organizaciones que trabajan derechos humanos para otras poblaciones, que a lo mejor no tienen la etiqueta feminista, pero operan desde valores feministas, y también con otras organizaciones de base comunitaria, con las que nos hemos ido educando mutuamente, nosotras en los aspectos de trabajo de base comunitario, y a la misma vez nosotras transferimos ese conocimiento sobre los derechos de las mujeres y cómo las desigualdades son vividas por nosotras. Cuando surgió toda esta situación del coronavirus,
y se decretó en Puerto Rico el estado de cuarentena mediante una orden ejecutiva del 15 de marzo del 2020, Matria y otras organizaciones de mujeres, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cómo va a responder el gobierno en situaciones de violencia hacia las mujeres? Para quienes han seguido un poco la historia de Puerto Rico con este tema, hace ya casi 2 años que se ha estado solicitando al gobierno que decrete un estado de emergencia por violencia de género hacia nosotras, porque el nivel de asesinatos y de agresiones aumentó drásticamente luego del huracán María. Eso es otra cosa que hay que mencionar. Puerto Rico, en los pasados 3 años, este es nuestro tercer evento catastrófico. En el 2017 tuvimos el huracán María. Ahora en enero tuvimos los terremotos de la zona sur y entonces vino el coronavirus como quien dice a completar el pastel, ¿verdad? Esa es la cereza en el tope del pastel de 3 años manejando desastres y ahora nos toca una cuarentena forzada que dejó sin empleo a miles de personas y que dejó sin educación, sin escuela, sin alimentos a niños y niñas de todo el país. En todo ese proceso, bueno, pues definitivamente el gobierno no respondió al tema de violencia hacia las mujeres, pero para nosotras era importante mirar no solamente la violencia, sino los aspectos económicos. A nosotras nos tomó como una semana concretar una idea de convocatoria para otras organizaciones, porque como nuestro modelo trabaja esa mirada amplia de derechos humanos, nosotras decíamos, nosotras no tenemos todas las respuestas, somos un equipo de trabajo pequeño, en Matria somos 13 personas trabajando y tenemos participantes en básicamente 15 pueblos de la isla. Así que, sabiendo que no teníamos todas las respuestas, nos preguntamos cómo podemos crear un espacio donde las respuestas lleguen desde las diversidades, pero siempre desde una perspectiva de género. Y desde ahí surgió entonces la idea de la Mesa Social, que es este colectivo de organizaciones con el que estamos trabajando ahora. La Mesa Social parte de una perspectiva de género y de derechos humanos como una respuesta civil a la situación del coronavirus. Nuestra pregunta inicial era, bueno, pues ¿cómo respondemos a un evento de esta categoría que impacta todos los aspectos de la vida de las mujeres? Y la respuesta fue la Mesa Social, desde las experiencias y saberes diversos. Dentro de ese proceso, entonces, al día de hoy esa Mesa Social no es solamente Matria, es un conjunto de organizaciones que están dedicadas al servicio y al activismo desde una perspectiva de equidad y de derechos humanos. También tenemos personas que participan en su carácter individual y que aportan tiempo voluntario. Y tenemos también un círculo de aliadas. ¿Por qué tenemos esas 3 categorías? Bueno, porque para estar en la Mesa Social tenemos que estar dispuestas a mirar las siguientes preguntas de manera permanente. ¿Nosotras queremos sostener el sistema o queremos cambiarlo? Si queríamos cambiarlo antes del coronavirus, pues es indudable que en medio del coronavirus no vamos a recurrir a estrategias que sostengan ese sistema que de por sí creó las desigualdades y las vulnerabilidades que viven las mujeres y otras poblaciones hoy en día. Nos preguntamos permanentemente a qué responde esa crisis del coronavirus, a qué intereses, a qué estructura social y económica. También nos preguntamos si era posible una respuesta desde un sector plural. Y cuando hablamos de un sector plural, estamos hablando de un sector que tenga la suficiente independencia de criterio como para confrontar al gobierno cuando sea necesario, como para demandar al gobierno cuando sea necesario y como para llamar a la acción en contra del gobierno cuando sea necesario. Eso es lo que constituye un sector plural. Para ser parte de un sector plural, una organización no puede tener vínculos con el gobierno que la vulnerabilicen frente al Estado cuando haya que hacer reclamos. No puede ser una organización que tema expresarse porque tema perder fondos del gobierno si el gobierno la subvenciona, por ejemplo. No puede ser una organización o una entidad que tenga contratos con el gobierno que pudieran serle cancelados si se expresa de una manera u otra, o una organización o persona que tenga conflictos de interés, que tenga que estar todo el tiempo sopesando de qué lado va a estar, si del gobierno o del lado de los derechos humanos. También nos preguntamos permanentemente algo que no todas las organizaciones se preguntan, y es de qué manera nuestras respuestas podrían fomentar que el gobierno se lave las manos. Porque en la medida que las sin fines de lucro
tratamos de llenar esos espacios, esos vacíos del gobierno, y no lo hacemos con una mente crítica, le permitimos al gobierno que se lave las manos de su deber de garantizar derechos humanos básicos como techo y comida. Así que no estamos diciendo que dejemos de hacer lo que estamos haciendo porque es necesario, pero siempre hay que hacerlo desde esa mente crítica y a conciencia de que lo que nosotras estamos haciendo en algunos momentos es responsabilidad del gobierno y hay que tener esa denuncia y ese reclamo permanente. En términos de los objetivos que tenemos como mesa social. Bueno, identificar los retos del país para enfrentar el coronavirus. Eso fue uno de los primeros objetivos que nos pusimos, que pusimos sobre la mesa. Eso, cuando hablamos de retos, estamos hablando de retos estructurales, de retos sociales y económicos. También nos impusimos como objetivo el monitorear, fiscalizar y exigir al gobierno lo que tiene que hacer. Quiere decir que nosotras estamos constantemente aplicando un análisis de derechos humanos y con perspectiva de género a todas las acciones gubernamentales. Cada vez que la gobernadora de Puerto Rico hace una conferencia de prensa o emite alguna expresión pública sobre lo que el gobierno está haciendo para el coronavirus, ahí estamos nosotras y nosotros desde la mesa con ese análisis desde múltiples perspectivas, preguntándonos si lo que está diciendo el gobierno, número uno, es cierto, porque es un gobierno que miente todo el tiempo, si lo que está diciendo es cierto, si lo que está diciendo cumple con unos estándares básicos de garantía de derechos humanos, y si lo que están haciendo es algo que se queda corto, o sea, si necesitamos que haya acciones adicionales. Cuando no hacen lo correcto, nuestra postura es, hay que obligarlo, hay que obligar al gobierno a ir en la dirección correcta. También desde la mesa social tenemos como objetivo gestionar respuestas. Y cuando hablamos de gestionar respuestas, estamos diciendo que no nos queremos quedar en las exigencias hacia el gobierno, sino a la misma vez trabajar esos espacios que mencioné ahorita, que se quedan vacíos y que requieren acción porque le cuesta vida y le cuesta derechos a la gente más vulnerable. Somos muchas organizaciones de servicios las que estamos aquí, otras son organizaciones activistas, así que si notan hay una buena combinación ahí de respuestas que vienen desde la experiencia de servicio hasta respuestas que vienen desde la experiencia de monitorear y de interpelar al Estado. ¿Cómo trabajamos en la mesa social? Bueno, pues dentro de la mesa social tiene algo curioso, algo que a mí me gusta mucho, y es que yo he estado en otras mesas de trabajo que han sido convocadas o por el gobierno o por alguna fuente de fondos de las organizaciones. Y yo siempre he dicho que cuando la gente acude a esas convocatorias, sobre todo cuando son fuentes de fondos quienes te dicen, mira, queremos trabajar ahora un junte de organizaciones para tal tema, y la gente va y bueno, la gente no necesariamente se sienta en la mesa porque le interesa el tema. Se sientan en la mesa porque reciben fondos de quien está convocando y se sienten obligadas a sentarse en esa mesa de trabajo. Y a veces el resultado es que tenemos organizaciones sentadas en algunas de estas mesas de trabajo cuyos valores no encajan, ¿verdad? Entonces a veces una vez que tomar decisiones súper sencillas toman un montón de tiempo porque realmente hay un choque de valores aunque no se verbalice. Aunque la gente no diga, no puedo decirte que sí a esto porque, por ejemplo, yo me opongo al aborto, o no puedo apoyar esta decisión de tales organizaciones porque yo soy parte de una organización de base de fe con valores fundamentalistas. Estas mesas de trabajo convocadas desde afuera, por el gobierno o por fuentes de fondos, suelen hacer esos juntes que lo que hacen es simplemente crear la impresión de que hay un trabajo colectivo, pero es un trabajo que no arranca, que no tiene el efecto que nosotras queremos de ir cambiando la estructura. Sin embargo, en la mesa social, como nosotras requerimos desde antes que la gente se siente en la mesa, tener esa capacidad de confrontación con el gobierno, tener la capacidad de mirar los problemas desde una perspectiva de género y de derechos humanos, la manera de tomar decisiones es mucho más sencilla, por dos razones. Estamos operando desde la confianza mutua. Eso tampoco es muy común en muchos espacios de trabajo. Quiere decir que nosotras, por ejemplo, tenemos unos comités de trabajo que le hacen propuestas a la mesa y a veces las consultas son de sí o no. No son debates extensos para ver qué es lo que se va a decidir y cuándo se va a ejecutar. Porque estamos confiando en que compartimos valores y que hay buena fe de parte de las organizaciones que están haciendo propuestas a la mesa. Tomamos las decisiones por consenso. Hasta ahora, nosotras cumplimos un mes ahora, esta semana. Antier se cumplió un mes de la creación de la mesa social y todas nuestras decisiones han sido por consenso.
Hasta ahora no hemos tenido que llevar las cosas a una votación. Y aunque ha habido momentos en que alguna organización integrante ha dicho yo no puedo suscribir una carta en particular, pues cuando lo han dicho es porque, bueno, porque no tuvo tiempo de hacer una consulta dentro de su organización a tiempo o lo que sea, pero se queda en la mesa. Eso no implica que la vamos a expulsar y simplemente la próxima vez suscribe las próximas cartas. Estamos trabajando entonces también desde unas células de trabajo por ejes temáticos y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Eso agiliza muchísimo el trabajo. En términos de los temas que atendemos, pues miren, como es una perspectiva de derechos humanos, son muchísimos temas. Nosotras nos configuramos como mesa social el 29 de marzo y el 31 de marzo le enviamos una primera carta a la gobernadora de Puerto Rico con 10 reclamos generales, pero dentro de esos 10 reclamos generales había subtemas. Déjame ver si busco la carta por aquí un momentito para decirle abuelo de pájaro qué fue lo que nosotras incluimos ahí. Esta primera carta solicitaba, por ejemplo, una respuesta gubernamental coordinada. Hay otro grupo de organizaciones en Puerto Rico, Matria suscribió la primera carta con ellas y ellos, que le estaban solicitando a la gobernadora que de la misma manera que creó un grupo de trabajo médico para manejar el coronavirus, creara un grupo de trabajo social, del campo social. Al día de hoy la gobernadora no ha nombrado ese grupo de trabajo social, sí nombró un grupo de trabajo económico, pero ese grupo de organizaciones se ha mantenido en algún tipo de relación con el gobierno de Puerto Rico para hacer propuestas también. Es algo que nos beneficia a todas y a todos, pero somos grupos distintos. También se le estuvo exigiendo en aquel momento cambios a las órdenes ejecutivas que la gobernadora había emitido porque había posibles violaciones de derechos civiles dentro de esas órdenes ejecutivas y la política gubernamental en aquel momento fue desde el inicio arrestos a cualquier persona que los policías pensaran que estaba violentando una orden ejecutiva. Y eso era terrible porque una persona que no estaba contagiada de coronavirus la estaban montando en una patrulla de la policía que no había sido ¿verdad? Desinfectada, las estaban metiendo en cuarteles de la policía que no habían sido desinfectados y al día de hoy hay cientos de policías en cuarentena y ha habido policías contagiados con el coronavirus e incluso un policía en Puerto Rico ya falleció por coronavirus, producto de esas primeras políticas gubernamentales. Los otros reclamos que hicimos estaban relacionados con acceso a los servicios de salud, no solamente la salud en general y la realización de pruebas de coronavirus, sino también servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud para personas VIH positivos, para personas con condiciones crónicas. El sistema de salud en Puerto Rico no es un sistema de salud universal. La gente tiene que tener o un seguro médico privado o utilizar el seguro médico del gobierno, que no es el seguro más eficiente ni más efectivo a la hora de atender las condiciones de la gente. Inclusive muchas veces la gente se confronta con la negativa de médicos o de servidores de la salud a atenderle. Y así le hicimos reclamos relacionados con la niñez, reclamos relacionados con la protección a la gente que trabaja, reclamos relacionados con servicios de salud mental para todas y todos, reclamos relacionados con el tema de la vivienda, como por ejemplo moratorias a las hipotecas y moratorias a los alquileres. También solicitamos, hicimos exigencias relacionadas con poblaciones vulnerables, no solamente las mujeres, sino las personas sin hogar, personas con diversidades funcionales, comunidades LGBT, personas privadas de la libertad o encarceladas, adultas mayores, inmigrantes, e incluimos en nuestra lista las personas usuarias de sustancias controladas. Hicimos reclamos relacionados también con temas como la seguridad alimentaria, que ha sido un tema candente en Puerto Rico en los últimos días. El asunto es que esa primera carta fue el 31 de marzo y ahorita estaba contabilizando y de esa fecha al presente a la gobernadora se le han enviado ya 3 cartas. La más reciente fue ayer relacionada con la reapertura del comercio. Se le envió una carta a las coaliciones de comerciantes que hay en Puerto Rico que agrupan ese sector industrial y de comercio al detalle, pidiendo medidas de seguridad para sus empleadas y empleados. Al secretario de Educación se le enviaron varias cartas, algunas relacionadas con la educación a distancia y el maltrato que implicaba para estudiantes que no tenían tecnología en sus casas para seguir el ritmo de trabajo, y también con la apertura de los comedores escolares, y cartas al secretario de Salud relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Todas esas cartas han salido desde esos comités de trabajo que han estado a cargo de iniciar una red de distribución de alimentos, por ejemplo, Matria distribuye alimentos. Hay organizaciones que no están en la mesa social, pero son aliadas y están distribuyendo alimentos, como son los comedores sociales. Se creó dentro de la mesa social un comité especial de derechos sexuales y reproductivos, donde están organizaciones como Profamilias, que trabajan no solamente con clínicas de aborto, sino planificación familiar, farmacia y otros servicios de salud. Están también parteras y grupos que trabajan con los derechos de las mujeres gestantes. Ese grupo es uno de los grupos que trabaja con mayor agilidad. Básicamente lo que hacen es mantenernos informadas e informados y decirnos qué necesitan de la mesa, y la mesa entonces impulsa o apoya sus acciones. También tenemos un grupo que vigila el tema de seguridad y violación de derechos civiles, y estamos también impulsando acciones relacionadas con lo que tiene que ver con la prevención de violencia. Matria inició una campaña de prevención de violencia hacia las mujeres en medio de la cuarentena, y aunque es de Matria, la mesa social pues también la ha adoptado. Se creó una línea de emergencia que en Puerto Rico no existía y que ahora tiene 6 organizaciones atendiendo las llamadas que entran de mujeres en situaciones de violencia durante la cuarentena. Entre los logros que para mí son bien grandes de esta mesa, está el siguiente, que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita, de que usualmente estas mesas de trabajo se crean convocadas por elementos externos, ¿verdad? En este caso, la mesa se convocó desde una organización como Matria, que es feminista, con perspectiva de género, lo que ha hecho que el tema de equidad de género se convierta ya en un supuesto de la mesa. No es como cuando colaboramos con organizaciones que trabajan otros temas, no es como cuando nos sentamos en mesa de trabajo con uniones obreras o con agencias de gobierno, que tenemos que estar todo el tiempo, a cada paso, levantando el asunto de la equidad de género, pidiendo equidad a la hora de elegir panelistas para un seminario, pidiendo equidad de los espacios de portavocía. Acá simplemente se da por sentado que todo se trabaja desde una perspectiva de género, y cuando analizamos los problemas de los niños, de las niñas, de trabajadoras, de trabajadores, siempre está presente ese análisis. Y eso para mí es un gran logro, porque realmente aliviana el trabajo. Quienes han estado en espacios de trabajo con ese otro tipo de organizaciones que no necesariamente comulgan con los principios feministas, sabemos que a veces se nos va más tiempo en explicar por qué es importante considerar a las mujeres que en adelantar una agenda común. Otra de las cosas que ha sido importante dentro del trabajo de la mesa ha sido lo de respetar y realzar la autonomía de las organizaciones. Entonces, ahí no estamos nosotras tratando de acaparar o poner bajo el manto de la mesa social cada una de las acciones de las organizaciones, sino que trabajamos más bien como un recurso que impulsa esas otras acciones. Ahora mismo tenemos pendiente dentro de la mesa, dentro de nuestra agenda inmediata, una demanda que sometimos a algunas de las organizaciones contra el gobierno de Puerto Rico. Esa demanda es una demanda que hoy el gobierno acaba de contestar pidiendo la desestimación, de eso podemos hablar más adelante, pero decidimos hacerlo porque, como les dije ahorita, nosotras queremos no solamente proponer o enviar cartas, sino ejecutar acciones que la gente pueda ver que hay resultados. Con el tema de los comedores escolares, hasta ahora la postura del gobierno había sido que era suficiente abrir los comedores escolares, los almacenes de los comedores escolares, para que cerca de 90 organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico recogieran alimentos y lo distribuyeran. Sin embargo, desde que se inició toda la crisis del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos asignó a Puerto Rico y al Departamento de Educación en particular cerca de $400 millones para trabajar con la crisis. Quiere decir que el gobierno de Puerto Rico muy bien podía llenar de comida los comedores, cocinar en los comedores y distribuir alimentos gratuitos, no solamente para las niñas y los niños, sino para sus familias y otras personas que viven en pobreza en el país, que se quedaron sin ingresos por el cierre y que no han recibido ningún tipo de ayuda gubernamental, porque el gobierno tampoco ha sido capaz de enviar subsidios económicos ni por desempleo ni para alimentación a la gente que perdió todo lo que tenía al 15 de marzo. En Puerto Rico las leyes obligan al Departamento de Educación a cumplir con ese deber. Así que nosotras, Matria, y 4 organizaciones más y varias personas en carácter individual, demandamos al gobierno esta semana en un recurso demandamos. Un recurso demandamos es un recurso en el que se le dice al tribunal, mire tribunal, esta ley en particular
ordena o establece que es deber del gobierno hacer X cosas. Pues en este caso, en Puerto Rico hay leyes federales, o sea, del gobierno de Estados Unidos, y leyes del gobierno de Puerto Rico y reglamentos internos que le dicen al gobierno de Puerto Rico en un caso de emergencia o de pandemia, y la palabra aparece así expresamente, es deber del Departamento de Educación alimentar a la gente del país, mitigar el hambre. Y el gobierno no ha querido hacerlo. Su excusa con las 90 organizaciones es que ha distribuido 350,000 libras de alimentos. Cuando tú haces la matemática, eso te da para un día 350,000 personas y llevamos 45 días de cuarentena. Así que decidimos radicar esa demanda. El gobierno tenía hasta hoy para contestar. Contestó, voy a examinar ahorita con más calma la contestación porque llegó justo cuando estábamos empezando este webinar, pero contestó diciendo que no tiene un deber de alimentar a la gente, a pesar de que está escrito por ley, y que lo que han hecho hasta ahora es suficiente. Así que nos toca a nosotras ahora también contestar, oponernos a la desestimación que están solicitando, pero además hemos logrado impulsar un movimiento social que está solicitándole al gobierno que abra los comedores y que dé comida. Hay una organización hermana, Comedores Sociales, que ya hace ese trabajo en el área de Cagua, y en el día de ayer tenían una manifestación pacífica en automóvil sin violentar el distanciamiento social, y arrestaron al compañero a cargo de esa organización, a Giovanni Roberto. Lo tuvieron 10 horas arrestado y después lo tuvieron que liberar porque no había causa para arresto, no había cometido ningún delito. Pero para que tengan una idea de con lo que nos estamos enfrentando en Puerto Rico en este momento. Un gobierno que nos escondió comida después de María, que la encontramos 3 años después expirada en almacenes. Un gobierno que todavía tiene gente viviendo bajo toldos azules, que no le ha dado techo a la gente que perdió sus casas ni con el huracán María ni con los terremotos, y que ahora se niega a proveer lo básico, que es alimento y seguridad para la gente que necesita volver a trabajar o la gente que necesita estar en este momento ya en algunos espacios de trabajo. Por último, en Puerto Rico prácticamente no se han hecho pruebas de coronavirus, o sea que tampoco sabemos el nivel de contagio. El gobierno está adivinando y tomando decisiones a base de adivinanzas, que es otra de las denuncias que ha hecho la mesa social. Así que, Patricia, yo creo que ya se me fue la media hora. Y reiniciar audio. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla en la chat. A nosotras nos interesó mucho desde aquí esta mesa social que ustedes crearon y que tuvieron capacidad. Marilis, después haré alguna pequeña preguntita, pero no hemos tenido, aquí nucleó mucho el gobierno, enseguida creó incluso un propio grupo de voluntariado. Pero sí que algunas organizaciones hemos tenido capacidad de actuar. Entre ellas hay una organización aquí presente que es Malen Echea, y entre 4 o 5 organizaciones sí que hemos tenido una capacidad, no se puede comparar con lo que tienen ustedes, pero creo que hemos estado acertadas y rápidas en el movimiento, pero creo que todavía queda pendiente que nos sienten a una mesa a partir de lo que es el post, ¿no? Nirvana, ¿estás por ahí, querida? Habilita por favor tu espacio. Tú dirás el micrófono. El micrófono, exacto. ¿Me ven? ¿Sí? Ok, por aquí vale. estoy. ¿Alguna de las personas que está presente se ha perdido la presentación de Nirvana González? También, bueno, ella pertenece a Taller Sur, dijimos que es experta te voy a aclarar, sí, yo cofundadora de Taller Salud, soy ahora consultora independiente en derechos sexuales, derechos reproductivos, entre otras cosas. Y bueno, también trabajé por muchos años en la red de salud de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Pero aquí estoy motu propio para reaccionar como feminista, particularmente vinculada a los temas sanitarios o de salud, ¿verdad? Sanitarios, como dicen ustedes allá. Pero de una mirada más, vamos a problematizar eso un poquito. Yo quiero comenzar señalando que, y ya lo han mencionado de otras maneras mis compañeras de panel, que han sido las mujeres
¿verdad? Otra vez, y una vez más, las que han estado al frente y liderado la mayor parte de las luchas por solventar las necesidades básicas de la población en general, pero de las poblaciones más vulnerables en particular, ante esta situación de la llamada pandemia por el coronavirus. En Puerto Rico y yo creo que en el mundo entero, ¿verdad? Por otro lado, muchas de las cosas que se han levantado aquí como controvertibles, controversiales, prioritarias, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con servicios esenciales, son situaciones que nosotras las feministas hemos estado señalando por décadas como problemas, como asuntos que se deben de atender. Incluyendo el tema de la ambiental, porque también hay, el ecofeminismo se ha pronunciado también con respecto al tema ambiental y creo que esto ha supuesto para el planeta. Es necesario que explicitemos las luchas que están atravesando, ahora mismo esta crisis y resaltar que la demanda de los feminismos y de los movimientos contra la precariedad en general, ¿verdad? Que se ha estado haciendo y finalmente insistir que si el mundo está cambiando es porque la llamada normalidad era y sigue siendo el problema, ¿verdad? Como hay por ahí por Latinoamérica, eso se ha leído en algunos grafitis, ¿verdad? O sea, la normalidad sigue siendo el problema. Entonces, desde esa mirada quedó plantear una serie de puntos que actualizan, ¿verdad? Una agenda colectiva que existía previa a la pandemia y que nos sirve como recurso, ¿verdad? Para respirar y imaginar algunas ideas, porque quizás nos estamos preguntando, ¿y qué es lo próximo? Pues mira, lo que reina es la incertidumbre, ¿verdad? Pero también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que nos han hecho creer también los gobiernos del mundo. O sea, que la incertidumbre sea el estado anímico que nos abruma, ¿verdad? Que nos inunda y que nos decide cómo nos vamos a sentir y actuar cada día. Entonces, y en ese sentido, pues también hay que volver a los análisis que hacíamos Sandra lo mencionó antes, con el tema neoliberal, con el capitalismo, ¿verdad? Hay que extender esta cuarentena a la finanza. A medida que avanzan los números de personas infectadas por el virus, también hemos visto cómo las bolsas, ¿verdad? Cómo el tema económico de las bolsas en el mundo han ido cayendo. Y por ende, ¿qué nos están diciendo eso? Está diciendo eso, que esas bolsas no son nada, sino porque dependen de la fuerza de trabajo a la hora de tentar su valor, ¿verdad? O sea, sin la fuerza de obra, sin la mano de obra de las personas, las bolsas de valor no son nada. Y los gobiernos entonces empezaron y en eso incluyo el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de muchos gobiernos que tenían unas deudas públicas multimillonarias, ¿verdad? Empezaron a derivar recursos. De la noche a la mañana no había recursos, pero ahora hay recursos para los servicios sociales en emergencia, ¿verdad? Reforzando así con unos tintes así, quizás de seguridad y de tal. De hecho, tanto así que el Banco Mundial ha pedido la condonación de deuda para algunos países para aliviar los efectos de la pandemia. ¿Y por qué no lo ha hecho tanto? Que ha sido un reclamo que venimos haciendo antes, que ha sido un reclamo que se ha venido haciendo para muchos países en pobreza, ¿verdad? Sin embargo, esto
eso no significa que se vaya a anular el endeudamiento público y privado, sino que, pues, lo que están haciendo es que la exigencia de expandir la cuarentena financiera más allá de la pandemia, que es lo que debemos nosotros seguir exigiendo. Entonces, lo otro importante que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Es que es el tema del tema, aquí hice algunas anotaciones y lo estoy leyendo, me perdonan, ¿verdad? Estoy viendo porque estoy tecnológicamente estoy con el Zoom en mi celular y con mi computadora en el otro lugar porque ya es viejita y ya no se escucha ni el micrófono ni el audio, así que tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo, así que me excusan eso, ¿ok? Okay. Lo otro importante que me parece importante señalar que nosotras hemos estado señalando por tiempo ante el suspenso global de austeridad, ¿verdad? Como medida de emergencia, es como, y vemos cómo políticamente se determina a quiénes van las ayudas y cómo dejan de tener un carácter transitorio, sí o no. Eso lo estamos viviendo todos los días, lo acaba de mencionar también Amarili. La batalla por lo público no es sino una batalla por lo público, no es otra cosa que una batalla por la redistribución de las riquezas. El colapso lo están conteniendo en realidad los trabajadores de la salud, que sabemos que en su mayoría son mujeres, y las organizaciones, como señaló Amarilis, las organizaciones de base comunitaria que están produciendo todo tipo de servicios esenciales, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Hoy más que nunca, ¿verdad? En esta circunstancia tenemos que continuar cuestionando el clasismo en el acceso a los servicios más básicos, la salud, la vivienda, los alimentos, el trabajo. Como mencionó anteriormente Sandra, o sea, quédense en su casa. Todo el mundo quédense en su casa. ¿Cuál es casa? ¿De quiénes estamos hablando? ¿No? Y no ha habido ningún plan, pero ningún plan que yo haya escuchado, al menos en mi país, de cómo proteger a las personas que no tienen hogar, que no tienen techo, a los que viven en hacinamiento y a los que no tienen acceso a la tecnología, ¿verdad? Porque ahora se supone que trabajemos de forma a distancia. Entonces, otro punto que me parece fundamental y que ya fue mencionado por las compañeras es el tema del ámbito académico como laboratorio del capitalismo, ¿verdad? Se manifiesta ahora más que nunca con el encierre o la cuarentena compulsoria que todas y todos estamos viviendo, ¿verdad? Se insiste especialmente en nosotras como feministas, de la perspectiva feminista, sabemos que previo a esto ha habido múltiples formas de cuarentena, ¿verdad? Segmentadas por género, clase y raza, y aún más, como bien indicó la compañera Sandra, que no todas las personas tienen la posibilidad de quedarse en una casa, y también que los encierros implican abusos y violencias machistas para muchos y muchas, ¿verdad? Por eso vemos cómo las luchas por el derecho a la vivienda también se interconectan, ¿verdad? Y se complejizan con las denuncias por el aumento de la violencia machista. El récord de los femicidios en tiempos de cuarentena nos muestra y nos confirma algo que se venía ya diagnosticando, lo que algunas compañeras en Argentina le llaman la implosión en los hogares o de hogares, ¿verdad? Porque son y han sido, pero ahora más todavía, verdaderos campos de guerra, ¿verdad? Para muchas mujeres, lesbianas, travestis, mujeres trans, ¿verdad? Que han estado tratando de ver cómo salir de esas situaciones y ahora sienten que no tienen salida, y esas situaciones han exacerbado la violencia de género a todos los niveles, ¿verdad? Otra cosa que han hecho las mujeres, que tampoco es nueva,
pero ha sido iniciativa de las mujeres, son como forma de protesta desde ese ámbito de lo privado, ¿verdad? Es el tema de los cacerolazos. Ya todas sabemos cómo en Latinoamérica los cacerolazos pasaron a ser una iniciativa desde las mujeres, desde sus ámbitos domésticos, para protestar por las dictaduras del pasado. Pues los cacerolazos están de moda otra vez desde el ámbito de lo doméstico. Aquí en Puerto Rico se están haciendo como formas de protesta. El año pasado fue como una forma de protesta para sacar al que gobernaba entonces en Puerto Rico. Hoy día se están haciendo todos los días a las 8 de la noche para exigir las pruebas del coronavirus, porque como dijo muy bien la compañera Marily, tú no puedes hacer un pronóstico, tú no puedes hacer un análisis de situación para entonces hacer un plan a futuro si no tienes un cuadro verdadero, ¿verdad? Así que de la situación con respecto a la pandemia en el país, y porque las pruebas que se han hecho han sido ínfimas en relación a la población. Y entonces, volviendo a la visión feminista, ¿verdad? Es importante que nosotras sigamos evidenciando a través de los cacerolazos o de cualquier otra expresión, ¿verdad?, que la cuarentena no sea sinónimo de aislamiento. Una cosa es estar en cuarentena y otra cosa es estar aisladas. Porque, pues, las casas no pueden ser lugares de especulación, ¿verdad?, para violencia machista. Y cuando pase esta pandemia, ¿verdad?, nos tendremos por el frente esta incertidumbre respecto a la vivienda. Y nos hacemos como feministas una pregunta: ¿dónde, cómo y cómo queremos nosotras vivir, verdad? Para esto nosotras tenemos que continuar politizando feministamente, ¿verdad?, este tema que lo hemos puesto en relieve por décadas y hemos desidealizado esa noción de que el espacio doméstico es el lugar más seguro. Y tenemos que continuar con este posicionamiento, con este señalamiento y con esta denuncia. Y desde ahí, como dijo Sandra, ¿verdad?, podemos dar un paso más allá también en el reclamo por el acceso, algo que hemos estado reclamando siempre, pero ahora aún más todavía, porque se han estado viendo el tema de la importancia acceder a la sanidad, pero única y exclusivamente si estás infectado con el virus. Pero ¿dónde están los demás servicios de salud sexual y reproductiva, que son y han sido siempre servicios esenciales, ¿verdad? Y cómo es el no tener acceso a los mismos pone en más vulnerabilidad a las mujeres. Entonces, la politización, ¿verdad?, de esto y del espacio doméstico sigue y seguirá siendo una bandera feminista. Porque ahí, en este espacio es donde se produce el valor, los cuidados que sostienen la vida, que no han sido invisibilizados históricamente, más sin embargo han sido los imprescindibles, siguen siendo realizados por las mujeres, y el encierro entre cuatro paredes es un orden político de jerarquías patriarcales que todas conocemos, ¿verdad? Entonces, y de repente, pues ahora pues el espacio, ese espacio privado y doméstico se convierte también en el espacio laboral. Casi todas las compañeras que conozco, dentro y fuera de Puerto Rico, lo que me comentan es que ahora sienten que tienen mucho más trabajo, que se acuestan mucho más tarde, que están abrumadas porque tienen que estar pendientes a las distintas redes sociales, a los distintos mecanismos tecnológicos,
capacitarse en nuevas tecnologías también, más allá de lo que ya sabían o dominaban, para poder estar al día, para poder funcionar, para poderse conectar, para poder producir. Entonces, de repente, y eso no lo paga nadie. O sea, no hay sueldo que pague eso. Así que tenemos que continuar con la bandera feminista de la politización del espacio doméstico y de lo que todo esto supone para nosotras las mujeres y la población en general, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que está por otro lado sucediendo, porque de repente ahora lo doméstico es lo más importante. Ahora de repente hay muchos videos de cómo hacer las cositas en casa, de cómo entretenerse, de cómo cuidar los niños, de cómo no perder la paciencia en el cuidado de los niños y niñas, o sea, psicóloga. De repente todo eso que ya se venía hablando de mucho tiempo, pues ahora todo eso cobra una importancia suprema, ¿verdad? O sea, no te desesperes, que la calma, que esto, que lo otro. Hay webinars y talleres por las vías electrónicas para que uno, o sea, guarde el mantra, coja un mantra y no pierda la paciencia. De repente, pues ya, o sea, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser solidarios. O sea, hola, hello, como decimos aquí, no es algo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, hace muchas décadas, ¿no? De la solidaridad, de la sensibilidad con las y los trabajadores, especialmente con las mujeres, con la explotación de las mujeres, con las dobles y terceras jornadas. Pues ahora hay una cuarta jornada, porque ahora hay que hacerlo todo desde la casa. Y se están acostando más tarde, están faltándole horas de sueño. O sea, por más tallercitos que haya y recomendaciones que haya, sigue siendo una sobrecarga. Sigue siendo una sobrecarga. No conozco a nadie que no se sienta sobrecargada y abrumada. Así que esas son básicamente el qué y hacia dónde vamos. Sí, sigue siendo una incertidumbre. Seguimos pensando qué va a pasar ahora con las economías neoliberales, con las medidas que se va a aprender de esta experiencia, sí o no, no lo sabemos. Yo lo único que sé es que nosotras como feministas debemos de continuar con las banderas de siempre, con las banderas de siempre, que yo creo que son las que le van a dar luz al camino, porque siempre todo lo que estamos viendo ahora fue ha sido como un pronóstico, ha sido como alguien dice, ustedes han sido visionarias. No, es que siempre dijimos que cuando las mujeres se confinaran en las casas o cuando las mujeres estuvieran confinadas en la casa, podía suceder esto, 1, 2, 3 y 4, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que cuando se detuviera la economía iba a pasar esto, 1, 2, 3 y 4, pues todo eso lo estamos viendo. Así que yo diría que de aquí al futuro, o nuestro futuro, es retomar todo eso o continuar retomando las banderas feministas, aprender, obviamente, hacerle ver al resto de la humanidad de que hay que aprender de esta experiencia, y ojalá se aprenda de esta experiencia y no volvamos a una naturalidad, entre comillas, ¿verdad? O una normalidad, entre comillas, como la antes vivida. Eso. Lo vimos. Preocupa algo que has comentado, Nirvana. Ahora voy a leer unas preguntas. Nos extendemos un poquitito de tiempo, si las compañeras nos lo permiten y podemos. Voy a dejar una pregunta que me gustaría formular para ti, Nirvana, pero la voy a dejar para después, que es el hecho de que ¿qué sucede con algunas políticas que nosotras ya veníamos viendo, que nos querían volver al espacio del hogar, para que ahora nos puedan decir, oye, si lo habéis podido hacer? Porque mis compañeras me dicen,
Claro, es la trampa. Mis compañeras me dicen, uy, pues ahora aprendí, una compañera que además es jueza, que es súper feminista, que es Ajá. una pop de todo el tema de trata en Madrid, me dice, yo aprendí a cocinar ahora y no veas tú las recetas que hago. Entonces yo no sé, a ver, eso lo dejamos para después, ¿no? Porque seguro que alguna otra compañera tiene también alguna pregunta, pero no sé si estos 2 meses casi que llevamos de confinamiento con todas las tareas que se nos han pedido, si vamos cómo vamos a recuperar el espacio público, ¿no? Y si realmente éramos fuertes en el espacio público, no lo sé. Mirari nos pregunta para Sandra, ¿andas por ahí, Sandrita? Sandra, se nos ha ido. Acá estoy. Vale, vale. Sandra, Mirari nos pregunta si, debido a que el contexto en América Latina y en la región LAC, como le llaman ustedes, en Latinoamérica y Centroamérica, difiere mucho del contexto que tenemos en Europa, ¿crees que las medidas que se han visto en los países de la Unión Europea, vosotros en la Unión habéis visto desde allí con otros ojos, también nos habéis visto, porque las medidas aquí han sido muy distintas de lo que puede haber sido Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, ¿crees que las medidas que se han visto en los países de la Unión Europea serían adecuadas para los países latinoamericanos o alguna de ellas? Y si no es así, ¿qué medidas y qué estrategias podrían acoplarse mejor a las necesidades de estos países? Bueno, pues brevemente, Sandra. Sí, mira, en realidad yo creo que las medidas son distintas, pero es que el capitalismo es global. Uh-huh. Puede que el confinamiento sea de una manera, sea de otra, pero el desmantelamiento del estado de bienestar en Europa también generó una desigualdad que anteriormente no existía. En Europa pasa exactamente lo mismo. Las personas que tienen un trabajo estable, las personas que tienen un seguro de salud, las personas de cierto sector hacia arriba, pero en Europa también de cierto sector hacia abajo, donde está toda la población migrante, allá está una población latinoamericana y africana muy grande que vive en una precariedad, que también viven en inquilinatos, que también viven un montón de personas hacinadas en unos pisos pequeñitos, que también tienen el trabajo informal o lo que llamamos trabajo de rebusque, que venden en la calle, en los puestecitos, que venden la bufanda, que venden la artesanía, bueno, esos básicamente somos latinoamericanos y africanos quienes están en eso, pero pasa exactamente lo mismo y peor todavía, porque en Europa tenemos la idea de que es Europa. Y claro, eso pasa para los europeos, digamos, para ese concepto que hay sobre europeos, pero Europa ya no es más esa Europa blanca. Hoy Europa es un continente diverso con una inmensa población y además este discurso xenófobo también afecta de manera extraordinaria a las personas. Lo que estamos negando es lo mismo que está haciendo Donald Trump. O sea, hoy en día lo que está haciendo este capitalismo es que está poniendo de carne de cañón a los latinos y a los negros, a los latinos, a la gente latinoamericana y a la gente africana. Somos la carne de cañón en esos países europeos. Solamente los blancos acomodados pueden quedarse en casa. Los demás tienen que salir a trabajar. Entonces, digamos que las medidas pueden ser aparentemente diferentes, pero para ciertos sectores. Luego de la caída del estado de bienestar y de la imposición de este capitalismo salvaje, la desigualdad se ha profundizado y para casi la mayor parte de la población sigue siendo más o menos la misma situación. Bien, gracias, Sandra. Nos pregunta Manuela Villaboy. Manuela es de Galicia. Manuela, creo que tú eres técnica de... No se te escuche. Abre tu micrófono. Perdón. Hola, buenas tardes. Encantada de participar en la reunión. Un saludo para todas. Me encantó vuestras 3 exposiciones. A Marilis la conocí hace muchos años también y a Patricia en Zarauz, en Guetaria. Y bueno, en este caso, pues yo soy pedagoga de formación y ahora mismo estoy trabajando en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en el área de violencia de género. Me parecieron interesantísimas las
las exposiciones que hicisteis y estaba escribiendo ahora precisamente en el chat la preocupación que tengo en estos días, desde que empezó todo este periodo de crisis, por el tema de las mujeres y por el tema de los mensajes que se están mandando desde partidos de la derecha en nuestro país a la ciudadanía, en forma de bulos y en forma de distintas maneras, ¿no? Y me preocupa mucho porque están calando en la sociedad y me da miedo que retrocedamos en todos los derechos que teníamos aparentemente adquiridos, y lo que estabais comentando ahora precisamente vosotras, de verdad estaban tan fuertes, o estábamos tan fuertes en lo público, que vamos a volver otra vez a nuestros trabajos, a nuestro día a día, de la misma manera, las mujeres, de la misma manera en la que estábamos antes de iniciarse esta crisis, o realmente no va a ser así. Muchas se van a quedar en el camino, se van a quedar en los domicilios, se van a quedar otra vez. Entonces, a mí me está preocupando mucho todo esto, y que lo favorezcan además esos discursos de, bueno, pues de ciertos partidos políticos, en este caso en nuestro país. Después hacía una pregunta. A Marilis le preguntaba sobre la mesa. Marilis, Sí. ¿Cuántas organizaciones forman la mesa de concertación, verdad? Sí, bueno, en la mesa social hay ahora mismo cerca de 25 organizaciones de distintos puntos de Puerto Rico. No estamos en una misma zona geográfica. Hay cerca de 20 integrantes a nivel individual, y en el grupo de personas y organizaciones aliadas hay cerca de 50 organizaciones y personas aliadas. El crecimiento ha sido consistente, no ha sido rápido por el asunto de los valores que mencioné al principio, ¿verdad? O sea, que la mesa no es para todo el mundo. Para que funcione es un proceso en el que la gente tiene que comprometerse con unos valores. Pero para nosotras ese número ha sido lo suficiente como para crear una masa crítica y poder impulsar algunos de los puntos de nuestra agenda. Y cada día hay más gente siguiendo la página y preguntando cómo integrarse. Así que para tener un mes, yo creo que es un proceso que tenemos muchas organizaciones. Muchas no conocíamos de antes, pero yo he conocido gente nueva en este proceso, gente que llegó simplemente porque escuchó hablar de la mesa. Así que hemos tenido ganancia en cuanto a eso también. A Marilis, te hago yo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la mesa social y el Task Force Social del Pueblo? Porque hay más de 100 organizaciones ahí también. Sí. Y yo sé que hay muchas similitudes, pero... Sí, pero yo creo que la diferencia básica es que a nosotras no nos interesa sentarnos con el gobierno en una mesa. El Task Force Social está impulsando eso. Y lo otro es que yo estuve en las primeras reuniones del Task Force Social y percibí que hay organizaciones que tendrían conflictos de valores con nosotras. Por ejemplo, organizaciones que son de base de fe, de base religiosa. Organizaciones que tienen vínculos con el partido de gobierno. Todo tipo de organizaciones. Así que nosotras preferimos proteger este espacio independiente, ¿verdad? Y aunque podemos colaborar, pero somos espacios aparte. Ok, vale. Bien, yo quería antes de todo comentarles también que estamos pudiendo hacer estas series de webinar, que serán, la semana que viene tendremos uno con compañeras de Colombia y de Uruguay, y de Valencia también, sobre la situación de la violencia machista en confinamiento. Después tendremos uno también sobre la situación que están viviendo las mujeres trans, que es una organización que pertenece a la Federación de Organizaciones, ahora la va a presentar Olga, una compañera que también está presente, la FEDE, que es una organización que nuclea varias organizaciones de Canarias, pero las organizaciones somos de distintas partes, que es un tema también importantísimo porque es un tema que no se le ha hecho caso, o sea, están fuera de las ayudas, están fuera del sistema, o sea, etcétera, etcétera. Y después también tenemos 2 conferencias, 2 webinars con feministas jóvenes, afrofeministas, porque también es otro colectivo, ¿no? Lo mismo que hablaba en Nirvana, que decía que esto es una cuestión de clase, al fin y al cabo va a terminar siendo el coronavirus una cuestión de clase, y lo es, ¿no? Voy a dejar, que no le he dado paso, pero sí lo he hecho con Manuela,
a Mirari Lizaso, que yo creo que Mirari nos habla desde Suiza, y bueno, Mirari pone para que te presentes un poquitito, y bueno, pues que las compañeras sepan de dónde estáis, así como Manuela está por allí por Galicia, Mirari, simplemente que te presentes un poquito. Hola, buenas tardes. Nada, soy Mirari, os hablo de Suiza. Yo trabajo como fisioterapeuta en el ámbito de la salud, con lo cual esto del coronavirus también pues nos está tocando muy de cerca, y soy voluntaria desde hace varios años en Aurralde. Me ha parecido muy interesante la charla, quería dar gracias a Aurralde y también a las ponentes. Y bueno, simplemente con mi pregunta anterior, recalcar que una de las cosas que a mí me ha asombrado mucho también es, y que compartí antes con Patricia, que nos hemos quedado asombradas de la cantidad de gente, ¿no?, que necesita ahora mismo de estas ayudas alimenticias, que viven en una situación de precariedad, pues estén en donde estén, ¿no?, o en América Latina, o en Europa, o en cualquier otro país, ¿no? Entonces creo que me ha parecido muy interesante esta reunión, porque es muy enriquecedor sabiendo que estamos mujeres de diferentes partes del mundo, pues que hay unos puntos en común, ¿no?, que compartimos, y nada, eso, simplemente daros las gracias. Voy a darle paso a Silvia, que tenía una pregunta, y después también alguna pequeña reflexión de Olga, que está participando de Canarias, y cualquier otra de vosotras que quiera, para ir cerrando después, posteriormente. También quisiera también agradecer y decirles que estos espacios de webinar, que empezamos ahora, que serán todo el mes de mayo, los estamos pudiendo hacer, gracias a Dios, bueno, gracias a que teníamos un pequeño proyecto con el Ayuntamiento de San Sebastián, al que se sumó Cucha Caja Guipúzcoa, que es un banco solidario, o sea, una banca del estilo de solidaria que tenemos en Euskadi, que además colabora mucho con el Banco de Alimentos, que es el principal financiador ahora que tenemos para las casi 345 personas a las que estamos distribuyendo alimentos 3 veces a la semana. Quiero decir que así como vemos que igual el Estado es un mastodonte difícil de llevar y de estar al día, a veces hay cuestiones más pequeñas o más locales que son más rápidas, más productivas, ¿no?, ante una emergencia. Silvia, ¿te presentas tú misma? Hola, bueno, buenas tardes a todas, un saludo a todas las compañeras que hacía rato que no nos veíamos, un gusto verlas, a Alexandra, a Marilis, a Nirvana. Nirvana, y a todas el resto de las compañeras que nos están siguiendo en este encuentro. A nosotras las escuchaba hablar a las compañeras de Latinoamérica, y era decir, bueno, es que yo viviré en Sumaya, pero no salí del barrio obrero de donde estaba mi pueblo en el sur de Argentina. Nosotras, bueno, con Patricia, como decía, estamos llevando varias cosas, pero realmente estamos, la asistencia primaria, la asistencia de las necesidades básicas, nos está consumiendo el tiempo, las energías, y la verdad, o sea, no tenemos capacidad, o no sabemos, y por ahí venía mi pregunta al resto de las compañeras, cómo poder no dejar tan atrás la agenda y la acción feminista, porque nosotras desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos, te lo puedo asegurar, y es increíble, llevando comida, llevando compresas, viendo que a una no echen de la casa, que no le saquen la habitación. Entonces, esta realidad se conjuga en que además somos súper conscientes de que el día 30 de junio, cuando acá termine la cuarta y dichosa cuarta fase, las que van a quedar atrás, pero sin ninguna duda, son las miles de mujeres inmigrantes.
Nosotras solamente hoy, y contándoles, que ustedes, bueno, algunas conocen, estamos en un pueblito y un sector muy chiquito, alrededor nuestro, o sea, alrededor de Malenechea, tenemos el 60% de las compañeras sin papel, el 55% sin trabajo. Y realmente se nos está poniendo muy cuesta arriba atender esto, y insisto, o sea, estamos atendiendo como mucho la urgencia, lo básico, y no estamos teniendo tiempo, o al menos no tenemos como organización capacidad de ponerle pilas a la agenda feminista, porque además mis compañeras no tienen acceso a internet, a lo sumo tienen un móvil con datos y los datos se les consumen, entonces ya tampoco es que podemos hacer videollamadas o formaciones así. Entonces, un poco desde esa experiencia que tienen ustedes como organización, a ver alguna idea, alguna cosa que nos pueda encauzar este trabajo que nosotras sabemos. O sea, hasta ahora está contenido por el día 30 de junio, vamos a tener, bueno, una situación en el entorno de mujeres inmigrantes realmente de una vulnerabilidad y una exclusión que en los 15 años que llevo acá no la habíamos visto. Total. Coincido plenamente con Silvia porque estamos llevando el proyecto de forma conjunta. ¿Alguna de vosotras tiene alguna idea por dónde podríamos tirar en el post-COVID? ¡Ayuda! ¿Ayuda? Mira, nosotras, tú sabes que nosotras en Matria tenemos la incubadora de empresas, ¿verdad? Y nosotras siempre apostamos al desarrollo económico de las mujeres, ¿verdad? Desde una perspectiva distinta. Nosotras ahora mismo estamos evaluando nuestra incubadora y estamos pensando qué vamos a hacer después de que salgamos acá también de la cuarentena. Porque nos dimos cuenta que las empresas que ya teníamos establecidas se tambalearon todas. O sea, nosotras teníamos 68 empresas activas ahora mismo cuando empezó la cuarentena y nos ha costado mucho inclusive localizar a las empresarias. Ha sido un proceso largo, así que nos estamos cuestionando si lo que se necesita es seguir generando microempresas o si una organización como nosotras tiene que plantearse crear una empresa y generar empleos. ¿Okay? Es lo que nos estamos preguntando. En ese análisis tiene que entrar, por supuesto, el estatus migratorio de la gente por las regulaciones que le aplican a las empresas a la hora de dar empleo. Nosotras en Matria hemos incubado con el paso de los años empresas de mujeres inmigrantes sin documentos, a sabiendas de que nunca iban a poder formalizar, pero eso les ha dado ingresos y les ha dado vida mientras manejan su estado migratorio en Puerto Rico. Así que estamos pensando cómo hacer ese cambio. De hecho, ya tenemos una empresa social que habíamos empezado a trabajar desde antes de la cuarentena. No se pensó por el coronavirus. Es una empresa que vendría siendo como una cocina comercial y la creación de un sistema de microfranquicias para mujeres que son empresarias por necesidad, que no quieren llevar una empresa ellas solas, que no tienen los recursos para un sistema de mercadeo efectivo ni nada. Así que lo que estamos pensando es que nos vamos a mover a fortalecer esa iniciativa para generar empleo a través de Puerto Rico para mujeres que viven en pobreza. Si la incubadora se queda viva, creo que se va a quedar para mujeres que necesitan generar actividad económica informal, porque no pueden entrar dentro del sistema de gobierno, ¿verdad? Por su estatus migratorio o por situaciones de seguridad u otras condiciones que a veces tienen las mujeres que manejan. Pero es un reto grande porque como todo el andamiaje que habíamos ido construyendo también como sociedad, digamos, adelantando los derechos sexuales y reproductivos, tratando de adelantar derechos en el ámbito laboral, todo eso está tambaleándose ahora mismo y eso es global. Yo sé que lo que está pasando aquí en Puerto Rico está pasando en los demás países y la seguridad de empleo no está garantizada para nadie luego de que salgamos de la cuarentena. Así que nosotras nos estamos planteando generar nosotras empleos. Todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero es la única opción que se nos ocurre como una respuesta en términos económicos. En términos de los otros derechos, el avance del fundamentalismo está presente en todos los espacios. Acá, por ejemplo, el Departamento de Educación, cuando se negaba a abrir los comedores escolares,
alegaba que no era necesario porque estaban distribuyendo comida a través de organizaciones y cuando tú veías el grupo de organizaciones que era, son organizaciones del sector religioso, que como tienen unos vínculos con el Estado, fueron las que negociaron primero ese acceso al alimento que estaba en los comedores escolares, a pesar que el director de ese grupo de organizaciones tiene ahora mismo una demanda radicada por agresión sexual contra una empleada. ¿Okay? O sea, que para que veas cómo las cosas se mezclan. Y eso nos tiene bien preocupadas, ¿verdad? Pero Silvia, de verdad, podemos después hablarlo también con más calma, ¿verdad? Del modelo que Sí. nosotras estamos trabajando y ver cómo entonces podemos darles una mano. Estaría bien, estaría muy bien. Tenemos a Olga Barrera, de Arena y Laurisilva, y después Paula Suárez, que ha hecho un comentario que nosotros también creo que lo hemos estado comentando un poquito y que además tiene que ver un poco con que el confinamiento nos ha sacado de las calles, pero también nos ha tenido un poquito así como más atadas a las feministas. Olga, te doy el espacio. ¿Te presentas tú, compañera? Ahí, dale, eso mismo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles una tarde tan provechosa en mi casa, porque la verdad que he aprendido mucho. Le agradezco a Patricia y a Urralde, y bueno, por aquí veo muchas compañeras que ya nos conocemos de tiempo. Y nada, agradecerles todo lo que he escuchado esta tarde y cómo lo han transmitido. Y decirles que, bueno, que desde Canarias, que estamos al sur de Europa, somos una región ultraperiférica que tenemos 3.000 kilómetros de distancia hasta Madrid, pues que las diferencias en las exposiciones que han hecho, pues yo he notado mucha más cercanía que diferencia. Canarias es una región eminentemente turística, donde la media anual de turismo es de 16 millones de personas que vienen a nuestras islas, pero la pobreza pues está a la orden del día. Aquí en Canarias ahora mismo tenemos un 20,70% de paro de mujeres y 19,30% de paro masculino. Hoy salió una noticia de la ministra de Economía diciendo, muy sorprendida y muy preocupada, que el paro en España va a llegar al 19%. Claro, las comunidades como la mía, donde ya llevamos así desde hace mucho tiempo, decimos, ¿y nosotras? ¿Qué va a pasar con Canarias? ¿Qué va a pasar? Tenemos todos los hoteles cerrados al completo, al 100%. La mano de obra que tenemos en nuestros hoteles, hay mano de obra canaria, pero el grueso es de personas que han venido de otros países. Tenemos un grueso de personas que ocupan puestos de, digamos, de estatus, de recepción y demás, que vienen de Europa por el tema del dominio de los idiomas, pero luego tenemos que el grueso de personal que trabaja en el mantenimiento y la logística es población inmigrante que viene de Latinoamérica y población de África, y también canarios y canarias. ¿Qué ocurre? Que aquí también tenemos camas calientes. Aquí es habitual por lo caros que son los alquileres. Explica, Olga, el concepto de cama caliente, porque las compañeras igual... Vale. Cama caliente es que tenemos alquilada 2 personas una habitación. Yo trabajo de noche y duermo de día, y quien trabaja de día duerme de noche. Entonces compartimos el mismo espacio, lo que hablaba antes la compañera Sandra, que coincidimos las dos porque no trabajamos ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí la cama caliente es muy habitual porque los alquileres están disparados. Ustedes imagínense que la media del salario de una camarera de pisos está entre los 800 y 900 euros. Una habitación te puede costar 400 euros por mes. Entonces, y ahora no tienen ingresos. Aquí en Canarias, por ejemplo, no se ha percibido ningún tipo de ingreso extraordinario por el COVID desde nunca hasta ahora. Ahora están empezando a tramitar las ayudas, que del trámite al cobro pasará un tiempo, con lo cual tenemos una población empobrecida, una población recluida, y bueno, no sé lo que va a pasar, porque también la expectativa de que los hoteles abran
y de que vuelvan otra vez a funcionar con la garantía del turismo que hemos tenido siempre y que seguiremos teniendo, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces, vamos, es que lo que he escuchado es lo que pasa aquí, que las entidades cercanas a la Iglesia o a las confesiones religiosas gestionen toda la logística, pues aquí también pasa, y a las mujeres no nos escuchan y nosotras no hemos dejado de trabajar. Entonces yo creo que hay más coincidencias que diferencias, y sí es verdad que aquí el movimiento feminista tiene que estar, tenemos que seguir como martillo pilón y bueno, cuidarnos para poder seguir trabajando y seguir visibilizando todas estas demandas que vemos. A mí algo que me ha llamado la atención es las noticias de que ahora los hombres van al supermercado porque es el espacio público, es decir, ellos ocupan el espacio público, las mujeres en casa, los hombres al supermercado, cuando antes no, antes eran las mujeres al supermercado y los hombres a la calle. Entonces, creo que nos queda mucho trabajo por hacer, mucha lucha por delante, y bueno, les agradezco a todas todo lo que he aprendido esta tarde. Nos queda Paula Suárez. Paula, encantada de tenerte con nosotras. ¿Te puedes presentar un segundito? Y con tu pregunta igual ya vamos cerrando, si no hay ninguna cosa más. Perfecto. Pues muchas gracias por este foro y por encontrarme aquí, que bueno, yo soy pedagoga y estoy en Galicia, en Vigo, y bueno, agradecerle a Manuela, que es la que me ha facilitado el contacto y la publicidad de que hoy os ibais a reunir, y ahí me he adherido yo también, ¿no? Muy vinculada al ámbito de la educación, pero también al ámbito feminista. Fui fundadora de una asociación aquí en Vigo de mujeres empresarias, porque yo soy empresaria y tengo un gabinete, bueno, hago educación familiar, trabajo con temas de violencia de género, y realmente fue que en el momento en el que nos confinan y te dicen quédate en casa, con todo mi activismo en las distintas áreas en las que yo trabajo, sí que de repente me sentí como que silenciada, ¿no? Que de repente pues todas esas asociaciones de mujeres que estábamos organizando eventos, quedando, hablando de conciliación, de corresponsabilidad, de la necesidad de incluirnos en el ámbito empresarial, en las escuelas, como que esa voz se cayó. Y la verdad que me sorprendió mucho, que va muy en la línea de lo que habéis estado hablando hoy, ¿no? De cómo nos sentimos así, pero cómo no somos capaces de continuar con la voz. Va a haber como un parón, no sé si va a ser así efectivo ese parón, o realmente cuando salgamos a la calle vamos a salir con mucha energía a defender lo que tenemos. Y ahora os estaba escuchando hablar y decía, ¿realmente qué nos ha callado? ¿El que nos hemos aislado nosotras, o nos ha aislado todo ese trabajo del que estáis hablando, ¿no? Que de repente la casa es nuestro espacio, nuestros hijos, nuestro cuidado, las personas dependientes, y que la propia sociedad nos ha envuelto en todo eso que nosotras estábamos en la contralucha, ¿no? Que es no quiero estar en casa, no quiero ser cuidadora, quiero salir al espacio público y estar en la empresa. Entonces ahora mismo reflexionaba, ¿es eso lo que nos ha hecho silenciarnos, o realmente hay otros temas, ¿no? Que son los que luego sobre los que tenemos que trabajar para poder ver cómo salimos de este confinamiento? Y ahora mismo reflexionaba en el asociacionismo también, si realmente estamos creando asociaciones que atienden objetivos que consolidan la lucha feminista, o estamos creando asociaciones que simplemente generan eventos, pero no generan lo que es la raíz en la tierra del feminismo, ¿no? Pues porque yo en Galicia, concretamente, muchísimas asociaciones que conozco se han quedado calladas, o sea, no existen. O sea, ahora no se habla de mujer, no se habla de la situación de la mujer en el trabajo, no hay webinars, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que la verdad me tiene muy perpleja por un lado y muy preocupada por otro. Entonces, bueno, que encantada de escucharos, porque, bueno, veo que hay sinergias, que estamos pues, reflexionando sobre ello desde todo el mundo, y que creo que es muy importante, y bueno, pues que me he sentido también muy acompañada. Así que daros las gracias por darme audio y darme voz, y muchas gracias por este encuentro. Paula, encantada, pero además, Silvia, ya tenemos todo enfilado, porque la tenemos a Marilis Pagán por allí, con la incubadora de empresas, que nosotros ya acuerdo que en su momento ya lo habíamos trabajado un poquito, y la tenemos a Paula Suárez, con la que podremos contactar
Por lo tanto, yo creo que ya podemos empezar a pensar para nuestras mujeres qué tipo de microemprendimientos hacemos. Alguien me está preguntando, pero no sé quién es, respecto a las inquietudes de Silvia. En concreto, Silvia... Esa fui yo. Ah, vale, perfecto. Silvia hizo dos preguntas. Una fue... Y a tu pregunta también, sobre qué iba a pasar con las mujeres que se están reinventando en las casas. Exacto, vale. Pues entonces tenemos, ya para ir terminando, tenemos... Silvia preguntó, por un lado, una realidad muy concreta que es cómo todo ese, lo que ella piensa que la realidad... Recuerdo lo de... Y después, si hay una instrumentalización de las organizaciones por parte del gobierno. Esa pregunta no la habíamos contestado. Adelante, Nirvana. Sí, quería reaccionar a decir porque decía qué va a pasar con la agenda feminista y al rato describió en qué se iba el tiempo de 6 de la mañana a la madrugada, o sea, o de 6 a 6. Y entonces eso que está Silvia es la feminista, precisamente lo que han estado haciendo con todas esas mujeres migrantes es parte de la agenda feminista. Ahora, el gran desafío es visibilizar ese trabajo. Es que después que pase esto, que va a pasar un tiempo, después que pase esto, es ponerle valor a ese trabajo, que es lo que está haciendo Amarilis con su trabajo. Valor para poder continuar, para que ese trabajo que han estado haciendo genere dinero. O sea, genere los ingresos que hacen falta para sobrevivir. Y definitivamente, Patricia, es una gran trampa, ¿verdad? Y yo puedo poner mi ejemplo, ¿verdad? Yo tuve que me tuve que reinventar cocinando, aunque siempre lo he hecho y siempre me ha gustado, pero el cocinar y el vender lo que cocino, pues ha supuesto mi subsistencia en este periodo de cuarentena a falta de tener un ingreso por un trabajo, o a la falta, porque estaba a punto de empezar un par de trabajos que se detuvieron en el camino y entonces ya no pude. Y entonces, ¿qué hago para comer? Pues tuve que hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la trampa? ¿Que me ha ido bien con eso para poder subsistir? Sí, pero es una trampa. Pregúntame si eso es lo que yo quiero hacer 100% de mi tiempo. Es una trampa, claro. ¿Entiendes? Eso es lo que hay el elemento de aquí, que lo que tenemos, el desafío que tenemos en la feminista es llevar a que las mujeres decidan libremente lo que quieren hacer, ¿verdad? Y siempre y cuando eso no suponga, el estar en la casa y trabajar de la casa, no suponga más opresión, ¿verdad? O menos seguridad para ella, o más trabajo de lo que un trabajo comúnmente asalariado supone. Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Entonces ya en realidad nos llevamos 2 horas, era de hora y media. Yo os invitaría a una degustación de cata de vinos, pero no se puede. Entonces la dejamos para la próxima vez. Estamos también trabajando con las compañeras de Arena y Lauri Silva también en webinar interesantes porque nos ayudan. Yo creo que, bueno, por lo menos espero que nos haya quedado de esta tarde el espacio, primero de habernos acercado a las compañeras de Latinoamérica, de habernos acercado a otras regiones de España, que está muy bien, de conocer un poco, no lo sé, porque se lo podríamos preguntar, cómo es el impacto del COVID. Me gustaría mucho saber cómo es el impacto del COVID en Suiza, ¿no? Porque Suiza es como la perla de la Europa, ¿no? Supongo que será totalmente distinto. Pero bueno, ha sido interesante y ha sido positivo el hecho de que se rescatan varias ideas de aquí que nos pueden servir. Sandra, nos gustaría mucho contar con los documentos que nos has dicho. Nos parece muy interesante, Nirvana, toda la idea esta de que ojo con este confinamiento en casa y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Preguntemos a las mujeres lo que quieren hacer. O sea, lo que me toca hacer ahora no es necesariamente, lo hago por supervivir, pero no es necesariamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Creo que también es importante que echemos una mirada a lo que han hecho en estos 7 países donde
las mujeres, han sido mujeres las que han estado al frente. Lo que ha hecho la mujer de Nueva Zelanda, la que hizo la de Islandia, la de Finlandia, o sea, la misma Merkel, pero sobre todo la de estos otros países más pequeños, sobre todo nosotros que somos islas también. Es interesante porque dentro de sus medidas, estuve yo escuchando el otro día que dentro de las medidas estaba poder evitar justamente, o sea, eran medidas a nivel de Estado para evitar esta sobrecarga en las mujeres, ¿verdad? Entonces es interesante, hay que revisitar eso, a ver qué es lo que están haciendo y cómo les está funcionando. Amarili, felicitarte por la mesa, también porque me pareció muy interesante que os estéis replanteando lo de la incubadora de empresa, porque cosas que aunque sea distinta la situación, ¿no? Vemos que hay nexos comunes y que esa población vulnerable está ahí y nos puede venir genial volver a hacer contigo un espacio o de diálogo. A cada una de vosotras por estar, por la presencia, no nos da tiempo para que nos presentemos todas, e igual seguimos con los diálogos, pueden ser muy enriquecedores el resto. Mirani nos dice que se ha quedado muy asombrada de ver cómo también se encuentra población bastante vulnerable en Suiza, a pesar de que estos países llevan así como un eslogan de bueno, nosotros nos ocupamos del dinero del mundo, ¿no? Eso nos comentaba y fundamentalmente agradeceros muchísimo el espacio, la tarde, ha sido una tarde distinta, ¿no? Ha sido una tarde 1 de mayo, el día del trabajo, pero bueno, es un espacio para articular ideas, ¿no? Para seguir trabajando, para ver, nosotros estamos llevando este proyecto con las compañeras de Malen Echea, y en general lo que nos planteamos es decir, oye, esto quizás lo que estábamos haciendo hasta ahora no nos vale, vamos a tener que reestructurarnos, reinventarnos, como dicen en Argentina, pero sí que hay que darle una vuelta a como decía Sandra, hay que darle una vuelta a nuestros planes también, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Chicas, nos vemos. Gracias por todo. A vosotras. Oye, un besote Patricia, por el espacio, a todas, un abrazo. Hasta la próxima. Cuídense, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Mandamos los documentos y mandamos una sistematización de esto. Y os preguntaremos si todas queréis estar con los nombres. Haremos un documento bonito, chupum chupum.